Bienvenidos de nuevo al Sistema Informativo Canec. En esta ocasión estamos muy contentos, pues tenemos de visita al doctor Jorge García Sosa, quien es, además de miembro del INACIPE, catedrático de la Universidad Anáhuac y él, estudia la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, del UNAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí en su estado, que el único problema es que uno sube de peso porque la comida es extraordinaria, es un otro mundo Mérida y claramente todo el estado de Yucatán. Con un sabor riquísimo, así que les invitamos a todos los que no están por acá por Yucatán, conocer la tierra yucateca y su comida, como dice el doctor. Doctor, vamos a iniciar esta entrevista con una pregunta, yo creo, muy interesante. ¿Cuáles son las metas u objetivos por los cuales se hizo la reforma al sistema de justicia penal, acusatorio, oral y adversarial en México? Bueno, la realidad es que es una pregunta súper abierta, súper amplia, pero voy a tratar de concretizarla, ¿no? Resulta ser que uno de los objetivos de la reforma es cambiar el sistema de justicia penal. ¿Por qué el sistema de justicia penal? Yo no soy pro o en contra del sistema, ¿no? Hay juristas que están en contra del sistema porque a nosotros nos enseñaron el sistema de justicia penal, del sistema tradicional, que nosotros lo tenemos así desde la década de los 30 del siglo pasado hasta el día de hoy. Y nos cuesta un poco de trabajo a todos entender que es otro tipo de justicia. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos medulares? Es avanzar en la protección de los derechos humanos y el derecho penal. Dentro de los sistemas de justicia hay un binomio que son antagónicos. Este binomio que son antagónicos son el derecho penal y los derechos humanos. El derecho penal es por esencia represivo, así empezó la historia del derecho penal con la venganza privada, la ley del talión, y entonces poco a poco ha ido creciendo un poco, y pasos, muy lentos. Le estoy hablando de siglos en que van creciendo los derechos humanos, y entonces se trata de encontrar un equilibrio entre este dogma de estos antagónicos del derecho. O sea, que se investiguen, que se persigan los delitos, pero con clara protección de los derechos humanos. Este es el nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque estamos interesados en la protección de los derechos humanos. No solamente es la reforma penal, sino la reforma de derechos humanos. Entonces las dos van de la mano, ¿no? Porque no es posible que tuviéramos siguiendo sistemas de justicia penal, que una persona pudiera identificar a alguien en la averiguación previa, ya no fuera al juicio, que con eso era suficiente que lo sentenciaran, si hacían careos supletorios, que son violatorios de todos los derechos humanos, del debido proceso, de la defensa plena, de la defensa adecuada, etcétera. Entonces, uno de los principales objetivos de la reforma penal es el cambio de sistema para que ahora haya realmente una protección de los derechos humanos de las víctimas y no solamente de los imputados. Entonces, ese sería como el primer objetivo, ¿no? El segundo objetivo medular del tema es que los jueces pudieran presenciar todo el desahogo de las etapas de los procesos y entonces cambiáramos el sistema de hojas y 25, 50 o 100 tomos de expedientes por algo que el juez pudiera presenciarlo y que fuera público. Entonces se cambian las reglas. Alguien podría decir, oiga, pero también eran públicos los anteriores sistemas, el sistema de justicia tradicional. Es correcto, también era público, pero no de la magnitud que lo hace el día de hoy. Que había jueces que sí presenciaban la audiencia, sí, pero era uno de 100. Ahora resulta ser que con los principios que parte la Constitución del sistema de justicia, del nuevo sistema de justicia penal, pues resulta ser que ahora el juez tiene que presenciar todo el desahogo de las pruebas carecen de valor probatorio, entonces vamos creciendo. Sé que hemos tenido cosas impactantes nosotros, lo hemos visto en asuntos de Chihuahua, en un asunto de, por respeto no voy a pronunciar el nombre de la víctima, que fue asesinada y fue absuelto la persona porque se cometieron errores, pero el punto no es ese, es que tenemos que tener un tema de presunción de inocencia plena y entonces eso creo que es otro de los grandes objetivos del sistema de la reforma.
Acaba de tocar puntos muy importantes. Bueno, la reforma se da a través de muchos siglos, como nos los estaba diciendo. ¿La sociedad mexicana sí está preparada para este cambio? Fíjate que es una extraordinaria pregunta, porque normalmente siempre preguntan, oiga, ¿ya está preparado el Estado? El problema no es solamente el Estado. Quiero decirles, yo tengo 53 años, a mí me enseñaron el derecho con el sistema tradicional, y entonces hoy en día el sistema acusatorio es otra forma de ver el derecho. Este es un tema generacional hasta para los abogados. Los abogados, hay abogados más mayores que yo, abogados más jóvenes que yo, les cuesta trabajo entender que es un sistema distinto, completamente distinto. Entonces, ni los abogados estamos preparados para la transformación, porque nos cuesta trabajo, porque no es lo mismo hacer algo durante 30, 40 años y resulta ser que ahora lo tienes que hacer de una manera distinta. Y no estoy hablando solamente de los abogados litigantes, le estoy hablando de los órganos jurisdiccionales. ¿Cómo le cambias la mentalidad a un magistrado de un tribunal colegiado de circuito que tiene 30 años de servicio, 35 años de servicio, haciéndolo de una forma para que ahora sea de otra forma la visión que tenga del sistema acusatorio? Nos está costando mucho trabajo. Ahora bien, no solamente de infraestructura, porque se requiere una infraestructura completamente distinta. No necesitamos que haya una gran prudencia de los órganos, de los operadores, para que el sistema no se colapse y de repente tengamos eventos que nos cuesta mucho trabajo digerirlos. Y les voy a poner dos ejercicios. Uno, en el Distrito Federal hubo un accidente en el cual una persona que iba en estado de ebriedad mata a un ciclista y hasta en los medios entrevistaron a la señora. Y la señora se quejó y dijo, no es posible, iba en estado de ebriedad, lo atropella y el juez le decretó la libertad porque no era un delito de prisión preventiva oficiosa. Y el juez obró correctamente porque ese es el sistema. Van a ir a la cárcel los que excepcionalmente tienen que ir a la cárcel, porque la reforma hace que la prisión preventiva oficiosa sea muy casuística y sea la excepción, no la regla, a diferencia del sistema tradicional, que la excepción es que te quedas, la regla es que te quedas encerrado y excepcionalmente obtienes tu libertad. Aquí no, la excepción es que vas a poder estar libre y vas a llevar un proceso en libertad. Y en contraposición, para que ustedes vean el asunto de Chela Lora, la hija de Alex Lora. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente, iba en estado de ebriedad, chocó, la detuvieron, resulta ser que llevó, a lo mejor no mal recuerdo, 3 o 4 meses interna y entonces la sentenciaron y le dieron beneficios. Entonces, percátense del sistema, cómo la sociedad no está preparada para este sistema. Tenemos que cambiar nuestra forma de visión. En el sistema tradicional te quedabas encerrado y llevabas un proceso y después de la sentencia te dejaban libre. En el sistema acusatorio no estás detenido, llevas un proceso, puedes tener una salida alterna para resolver el asunto y resulta ser que con base en eso acabar el tema. Lo vimos con el caso ahora del asunto de la gasera que explotó y tiró que un sanatorio, lo dañó, hubo personas lesionadas, etcétera. No hubo necesidad de llegar a un tema. ¿Por qué? Porque son casos que aunque existieran elementos que son impactantes para la sociedad debe de estar preparada de que hoy tenemos derechos humanos, que gracias a Dios hemos crecido en el tema, y lo digo con respeto. Si ustedes partimos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, de las cartas de los colonos ingleses, pues les estoy hablando del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, estamos en el siglo XXI y nosotros estamos empezando a crecer en el tema. La sociedad debe estar preparada en que hoy lo importante es la protección de los derechos humanos y que excepcionalmente la gente puede ir a la cárcel. ¿Y por qué? Porque así está el sistema, es protector y no podemos hacer que mañana empecemos a cambiar el artículo 19 y luego le pongamos un catálogo más grande, otro catálogo más grande y otro catálogo más grande. ¿Por qué? Porque el artículo 7º de la Comisión Americana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva es excepcional. O sea, no en todos los casos, es excepcional. ¿Cuándo? Cuando la Constitución lo establece, ¿no? Entonces, creo yo que la sociedad tenemos que ir preparando. Sí es dramático que hubo un accidente, el señor iba en estado de ebriedad con un grave error como ser humano,
pero la realidad es que el juez obró adecuadamente y la sociedad debe estar preparada para eso, ¿no? Perfecto, doctor. Esto mismo y en su respuesta nos da pauta para la siguiente pregunta. ¿En verdad existen ya suficientes instrumentos para salvaguardar los derechos humanos en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial? ¿Lo dije correctamente? Sí, correcto. Es un poco complicado la denominación porque tiene reglas distintas, pero con decir sistema tradicional, sistema acusatorio, como que podemos llegar a un consenso de la diferencia, ¿no? Entonces, o podremos decir lo viejo y lo nuevo, ¿no? Ahora bien, la pregunta es extraordinaria, ¿no? Porque resulta ser que tenemos instrumentos adecuados para el sistema. Bueno, habría que hacer dos cosas, ¿no? Podemos hablar de instrumentos como infraestructura, punto. Creo yo que vamos creciendo. Hay grandes presupuestos, hay presupuestos que el gobierno de Estados Unidos está canalizando al gobierno mexicano. Punto. Segundo, la CETEC está canalizando grandes presupuestos para las infraestructuras en todos los estados. No todos los estados estamos preparados para ello. Es un asunto muy, muy complejo. Sé que la reforma viene en el año que entra, se acaba el plazo que dio la Constitución de 8 años para la reforma, pero creo yo que el Poder Judicial Federal está dando pasos en ir en eso, pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Creo yo que los sistemas que van empezando, entonces, primero, la infraestructura. Segundo, y la infraestructura implica no solamente los muebles, sino la infraestructura humana, los jueces que estén preparados para el sistema. No puedes traer a alguien que no tiene experiencia en el sistema y ponerlo como un juez de control. ¿Por qué? Pues porque va a tener una visión completamente distinta. Entonces, también tenemos que tener infraestructura humana para ello. Y la infraestructura humana no solamente converge en los jueces, converge en los fiscales especializados, en los ministerios públicos especializados y en la defensa letrada especializada en el sistema, porque no es lo mismo un sistema que el otro sistema. Entonces, tenemos esos tres problemas de infraestructura material y la infraestructura humana, que vamos poco a poco. Segundo, la pregunta va enfocada a los derechos humanos. ¿Los instrumentos que tenemos son adecuados para la protección de los derechos humanos? Vamos creciendo en la infraestructura material y humana. En los instrumentos jurídicos, por eso traté de dividir la respuesta en dos, entre la infraestructura material y humana y los instrumentos jurídicos. Los instrumentos jurídicos, creo yo, que estamos perfectos. Desafortunadamente, los instrumentos jurídicos los realizan los hombres y entonces llega el momento que es falible. No es la idea toral de que un sistema de justicia sea perfecto. Es imposible, no hay sistemas de justicia perfectos. Tan es así que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que debe haber una reparación si hay un error judicial. Entonces, sí hay sistemas en que pueden cometerse errores, ¿no? Y recuerden que en Estados Unidos ha habido temas que hoy en día se ha demostrado que hay errores por el sistema de justicia, ¿no? Y pensando que los anglosajones se considera que es un tema de justicia plenamente casi perfecto, ¿no? Ahora bien, entonces, los instrumentos que tenemos al día de hoy creo que son extraordinarios, la reforma es extraordinaria respecto a la protección de los derechos humanos y nosotros tenemos algo que todos los países latinoamericanos no lo tienen desarrollado como nosotros, que es el juicio de amparo. Yo he tenido oportunidad de escuchar a expositores chilenos, yo no soy expositor del sistema acusatorio, pero lo he estudiado por el juicio de amparo, que es a lo que yo me dedico. Entonces resulta ser que escuchas a un expositor jurista especializado en el sistema acusatorio chileno y el juez de control es la maravilla. Porque dicen, bueno, venimos de un estado dictatorial en el cual una persona podía estar detenida 5 días o el tiempo que fuera y entonces no había quien controlara ese tema. Cuando crean un juez de control dicen, no, pues este es la maravilla porque va a revisar si yo fui detenido legalmente o fue detenido ilegalmente y si fui detenido ilegalmente me deja libre, todas las pruebas son ilícitas. Nosotros lo tenemos en el juicio de amparo desde el siglo XIX. Entonces, regresando a la pregunta, los instrumentos jurídicos creo que son los adecuados, no es el perfecto, sí son los adecuados para el sistema de justicia y está apoyado perfectamente ¿con qué? Con el juicio de amparo. Entonces, los instrumentos jurídicos no son perfectos, son
creo que son los idóneos, pero sí tenemos los instrumentos jurídicos para hacerle frente a la reforma constitucional. Muy buena respuesta, doctor. Nos ha dejado muy en claro esta parte. Doctor, tenemos una dinámica en este sistema informativo que pues nos gusta mucho, ya que nos acerca a los personajes que realmente tenemos delante de nosotros, y es el decirles una palabra y que nos conteste lo primero que le venga a la mente. ¿Se arriesga con nosotros? Sí, claro, siempre y cuando sea un tema jurídico, porque si no, imagínense, puedo sacar aquí mis problemas existenciales, ¿no? Ya está sudando, doctor, ya está sudando. Dice, no, pero es el calorcito yucateco. Muy bien. La primera pregunta, educación. Es la base de la sociedad mexicana. Es la base de la estructura de la convivencia social. Justicia. La justicia es un avance que no hemos dado muchos pasos hacia adelante, porque una cosa es legalidad y otra cosa es justicia. La justicia, desafortunadamente, para nosotros es un tema de legalidad y no de justicia, porque puede haber cosas que sean justas y cosas injustas, pero legales. Si yo voy y lanzo de un inmueble a unos ancianos, qué injusticia, pero es legal, ¿no? Federalismo. Esperemos que siga creciendo el federalismo y no se extinga, ¿no? Porque en materia penal, desafortunadamente esa es la tendencia, que no exista un federalismo, porque hoy tenemos temas en que son netamente federales, delincuencia organizada, trata de personas, desaparición forzada, y entonces le estamos quitando a los estados esa capacidad de legislar respecto de sus temas. Tenemos el tema de menores, entonces yo espero, no creo que sea lo ideal de que todos los temas se los quitemos a los estados en materia jurídica, ¿no? México. ¿Todo el país? Bueno, México es extraordinario. Desafortunadamente vivimos una crisis muy difícil. Yo que tengo oportunidad de ir a algunas partes de la República, hay lugares a donde el crimen es sumamente impactante, doloroso, claro, pero vivimos en un país extraordinario, con unas riquezas culturales como su estado, gastronómicas, etcétera, pero creo que con la lucha de que todos nosotros hagamos, somos más la gente que hacemos el bien que la gente que hace el mal, ¿no? Investigación. Creo que es la base para que todos los abogados podamos seguir creciendo, ¿no? Porque recuerden que si los abogados no seguimos estudiando, resulta ser que dejamos de ser cada vez menos abogados. Híjole, doctor, y ya me volvió a quemar la última pregunta entonces con esa. ¿Cuál es el mensaje, ya para finalizar, el mensaje que le merece los alumnos de nuestra Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Autónoma de Yucatán? Miren, tratando de cambiar la idea para no robarle la respuesta, mi mensaje sería lo siguiente. Ustedes antiguamente tenían que trasladarse muchos kilómetros y principalmente a la Ciudad de México para poder acceder a los posgrados. Hoy en día la universidad le está dando esa gran oportunidad de que no se trasladen a la Ciudad de México con todas las cargas que implica eso. Yo doy clases en la Universidad Anáhuac, yo estudié en la Universidad Anáhuac la maestría y resulta ser que es una universidad que, igual que su universidad, es extraordinaria, pero la diferencia son, ustedes tienen aquí la Universidad del Mayat, entonces la diferencia de costos es extraordinaria, entonces si yo no tengo recursos, puedo acceder al sistema de justicia con ustedes, si tengo recursos puedo ir a una universidad particular, entonces creo que lo que está haciendo la labor de la universidad es extraordinario. Hay que seguir creciendo con la investigación, con los cursos, porque creo que una de las cosas que debe de hacer su universidad no solamente es egresar licenciados, sino también egresar grados, especialidades, doctorados, para que la sociedad siga siendo mejor.
Ahora, mi mensaje a los alumnos sería muy sencillo, ¿no? Chicos, día con día tenemos que seguir estudiando. Les voy a contar una anécdota del doctor Burgoa, de mi amigo Alberto del Castillo y su servidor. Llegamos por el doctor Burgoa para ir a comer y le preguntamos a su secretaria, ¿dónde está? Está en la sala. Y cuando llegamos, un señor de 85 años, con respeto, prestigio, etcétera, le preguntó, ¿qué está haciendo, doctor? Estudiando. Entonces, esto significa, chicos, que si ustedes tienen 20, 30, 40, 50 años como su servidor, nunca hay que dejar de estudiar. El derecho y el éxito en el derecho profesional es el estudio. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido de verdad una plática muy, muy interesante con el doctor Jorge Raúl García Sosa. De verdad es un mensaje muy, muy importante. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de esta Facultad de Derecho, está haciendo el esfuerzo sobrehumano para que pues se dé esta investigación y esta educación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de nuestro director, el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, de todo el equipo de producción del Sistema Informativo CANEC, les agradecemos su atención. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales que ahora aparecen en pantalla y estamos con ustedes para una siguiente emisión. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esto fue Sistema Informativo CANEC.